Jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar en vamos a empezar esta nueva semana de Aprendo en Casa, semana 33, segundo de secundaria. Vamos a ver en esta semana lo que corresponde a porcentaje. En esta semana, como ven, vamos a interpretar información a través de qué, de afiches o imágenes en la cual se emplean porcentajes. Entonces empezamos con esta sesión, indicándoles que vamos a ver la violencia contra la mujer, la violencia familiar o sexual contra la mujer. Hay leyes que protegen a la mujer, mayormente no se cumplen porque por la desidia de algunas autoridades, ¿no? Pero la idea es que ustedes sepan de esto, que ayuden a mejorar, a que esto no ocurra. Entonces, por esa razón estamos viendo este tema en esta oportunidad. Está creciendo. Hay que tratar de que eso no ocurra. Entonces, en esta situación me dice, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ya están las siglas ahí, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se encarga de diseñar y ejecutar acciones de políticas de prevención en el marco de la Ley 3036-4, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Quizás muchos no sepamos, me incluyo ahí, que existe esta ley. En este programa, a través de su servicio de atención denominado Centro Emergencia Mujer, CEM, genera información estadística que permite conocer la demanda de atención de las personas afectadas por la violencia. En su sitio web publicó la infografía sobre casos atendidos por los centros de emergencia mujer según tipo de violencia durante el periodo de marzo 2019 al 2020, y quiere decir de marzo a marzo, en un año. Entonces, los centros de emergencia mujer son centros en donde uno puede ir, es gratuito, y presentar la denuncia, y te van a asesorar con un abogado, te van a dar la ayuda psicológica si es que la necesitas. Entonces, es un lugar donde tú puedes pedir ayuda. Si ves alguno de estos casos, puedes ir y denunciar ese caso en el Centro de Emergencia Mujer, CEM. Ese Centro de Emergencia Mujer nos da tantas estadísticas como ven aquí, 2019-2020. Pues va de marzo de 2019 a marzo del 2020. ¿Qué me dice? Que hay 297 por violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia económica o patrimonial. Son 4 tipos de violencia que está tipificando esta ley, que se están que se atienden en este centro de emergencia, y además que la ley lo sanciona. Bien, entonces el periodo de marzo de 2019 al marzo del 2020, aquí me está dando ya, le agranda un poquito la imagen para que se pueda visualizar mejor. No, 2019, 2020, en el 2019, como ven en toda esta fila, 2020 toda esta fila, tenemos que violencia sexual fue un 9%, que fueron atendidos 1.297, mientras que en el 2020 hay un 10%, que son 639. Violencia física, un 40%, que fueron 5.834, mientras en el 2020 un 39%, con 2.377 mujeres. Violencia psicológica, hay un 50% en ambos años, pero la diferencia está en la cantidad. En el 2019 es 7.207, mientras que en el 2020 hay 3.111, y ambos es 50%, que quiere decir que la cantidad total en una es mayor y en otra es menor, ¿no? Si vemos, el 50% es la mitad, que quiere decir que el doble es el total. El doble es el total. Luego, la violencia económica patrimonial, hay un 86 mujeres que representa el 1%, mientras en el 2020 hay un 28 que representa el 1%. Además, me estaba indicando ya que de enero a marzo, miren, de enero a marzo solamente en estos 3 meses, quiere decir que esto de aquí solamente son 3 meses, ¿ah? No es que sea con el 2019 de marzo a diciembre de 2019. Entonces hay que tener en cuenta también eso.
Me indica que de enero a marzo el porcentaje de mujeres atendidas fue de 86%, mientras el resto fueron a hombres. O sea, no solamente hay violencia a mujeres, sino a hombres. O sea, dando los datos que me brindan acá, lo mismo pasa en el año anterior. Entonces, en el 2019 y en el 2020, en ambos años, el 86% de las víctimas son mujeres, mientras que el 14% son varones. Luego me piden estas 5 preguntas. Me indica, ¿qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Hay que ver ahí. En infografía podemos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica entre los años 2019 y 2020 es la misma. ¿Hubo algún problema? Argumenta tu respuesta. Luego me pregunta, ¿los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en los años 2019 y 2020 son los mismos? Luego, a partir de los datos mostrados en la infografía, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer del 2019 al 2020? Y por último, reflexiona sobre qué acciones debemos implementar para comenzar a erradicar la violencia contra la mujer. ¿Por qué crees que es importante vivir en una sociedad donde todas y todos tenemos un trato igualitario? No, ya es pregunta de reflexión. Tenemos la ficha que está en un primer momento. Ese afiche lo estoy pasando aquí para una tabla donde se puede ver mejor o comparar mejor los valores. Violencia sexual en el 2019, 1993, aquí está, representa ¿qué? Un 9%. En el 2019, todavía estamos aquí, 5.834 representa un 40% con violencia física. Violencia psicológica, 7.207, que representa un 50%, y 86, que representa el 1%. Si sumamos los porcentajes, como ven, me está dando un 100%, que es el total. Al ser el total, al sumar también los valores o la cantidad de mujeres atendidas, entonces serían 14.420 personas o mujeres atendidas en el año 2019, de marzo a diciembre. Mientras que en el 2020, desde enero hasta marzo, solamente hay un 639, que representa un 10% de violencia sexual. Aquí está. 2.677, que representa un 39%. 3.111, que es el 50%. Y 28, que es el 1%. En total son 6.152, que representan mi 100%. Ahora, vuelvo a decir, de enero a marzo solamente hay 3 meses, mientras que de marzo a diciembre hay 10 meses, un poco menos de la tercera parte. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo multiplicamos por 3, me va a dar cerca de 18.000. Si seguimos en este proceso, en este rango de crecida, de aumento. Entonces, están aumentando los casos. Vamos a ver ahorita, vamos a comparar según las preguntas y vamos a interpretar este cuadro que salió de este afiche. Entonces, la primera pregunta me decía, ¿en qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje ha incrementado? Justifica tu respuesta. Entonces, hablando de porcentaje, aquí ya no vemos cantidad, sino en porcentaje. Y el porcentaje representa una cantidad del total. Si ven aquí, esto, ¿a qué te recuerda? A una tabla estadística. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa en porcentaje. ¿Qué se hacía? Se dividía el valor entre el total. Por 100 me salía el porcentaje. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, este porcentaje me representa que 9 de cada 100, 10 de cada 100. Entonces, no estoy viendo cantidades, estoy viendo porcentajes. ¿En qué tipo de violencia contra la mujer? El porcentaje me indica aquí. Entonces, ¿en cuál se ha incrementado? Si comparamos aquí, 9 a 10, 40 a 39 bajó, 50 a 50 igual, 1 a 1 igual. Solamente en violencia sexual de 9 a 10 ha aumentado. Porcentaje, estamos viendo. Luego, a ver, seguimos con el cuadrito aquí.
En la pregunta B dice, de la infografía podemos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica en los años 2019 y 2020 es la misma, o hubo algún progreso en su erradicación. Vamos a violencia psicológica. Aquí está. No, como ven, en el 2019 7.207 y en el 2020 3.111. ¿Qué quiere decir? Que ha reducido en 4.096 mujeres atendidas. Ahora, este dato es muy relativo, ya que, como dije inicialmente, de marzo en el 2019 hay 10 meses que han pasado, mientras que en 2020 solamente 3 meses, que es más de la tercera parte. Si a este de aquí lo multiplico por 3, serían 9.333, que es más de lo que hay acá. Entonces, relativamente, tomando cantidades así, en el mismo tiempo, se puede decir que ha aumentado. Entonces, quizás por desidia de las autoridades o porque por el miedo de las personas a denunciar, ¿no? O la desidia de las personas que viven en nuestro entorno, o por desconocimiento de las leyes, quizás, es que esto está aumentando. No, quizás vemos aquí, podemos decir que se ha reducido por años, pero si vemos los meses, no ocurre eso, también está aumentando. Luego, los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial, vamos aquí, económica, y en los años 2019 y 2020 son los mismos. Si no lo es, justifica. Los porcentajes nada más, no me piden cantidad, piden porcentajes, hay que reconocer bien la pregunta. ¿Los porcentajes son los mismos? Sí. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100, uno sufre violencia económica. De cada 100, una también sufre violencia económica. Es decir, los porcentajes se mantienen iguales. Misma proporción, se puede decir. Luego dice, a partir de los datos mostrados en la infografía, ¿considera que se ha reducido la violencia contra la mujer del 2019 al 2020? Y aquí vuelvo a repetir. En el 2019 el total de mujeres violentadas fueron en total 4.420, mientras que en el 2020 van hasta marzo 6.152. O sea, si el aumento 3 meses más serían 12.000, 3 meses más 18.000, un mes más 2.000 más serían cerca de 21.000 en 10 meses. Entonces, ¿estamos aumentando o estamos disminuyendo? No, aquí podemos decir que estamos disminuyendo, pero como les dije, hay que ver bien los tiempos. Entonces, en el año 2019 fueron 14.420. En el año 2020, 6.152. ¿Podemos decir que se ha reducido? Sí. Pero como dice acá, hay que tener en cuenta el registro de los tiempos, de los meses. Es de marzo a marzo. Entonces, si hacemos la proporción de solo 3 meses del año 2019, solo en 3 meses para hacer la comparativa, igual aquí 3 meses igual. Entonces sería 14.420 entre 10, que son los meses que hay, pero solo quiero 3 por 3. Entonces sería 14.420 por 3 décimos, que es igual a 4.326 casos atendidos en 3 meses en el año 2019, mientras que en el 2020 en 3 meses, ¿cuánto vamos? 6.152. Hay un aumento de 4.326 a 6.152. Entonces, la violencia está aumentando. Como le digo, ahí de repente por desconocimiento de las leyes, por desidia de las personas o del lugar, de las personas que viven con nosotros, o de las autoridades que quizás uno va y no le hacen caso. O sea, hay diferentes factores que influyen en que esto está aumentando. Entonces hay que leer bien y reconocer bien la información que nos brinda cada ficha. Luego nos indica, ya las otras dos preguntas ya eran de reflexión, ¿no? Luego me dan otra situación. Situación número 2. Casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual en los CEN a nivel nacional. Total. Mujeres nada más.
Periodo enero-septiembre de 2020 preliminar, porque todavía falta confirmar, de repente faltan llegar más. Entonces estamos confirmando. Por esa razón, quizás en el anterior solamente hay confirmados hasta marzo, ¿no? Falta abril, mayo, junio, y en este caso hasta septiembre tienen los datos. Pero este preliminar falta confirmar todavía. Nos dan estos casos. De enero hasta septiembre, con un total joven cada mes hay cierta cantidad, abril, mayo y junio, que por la pandemia no llegaron a atenderse de repente. Entonces fueron un total de 52.752. Se está dividido en tres subgrupos o en tres grupos, de 0 a 17, de 18 a 59 y de 60 más. De 0 a 17, como ven, un total de 12.202, de 18 a 59 un total de 37.610 y 60 más un total de 1.940. Si sumamos estos tres me da un total de 52.752. Ahora, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática que hace los censos, niñas y adolescentes corresponde a los años de 0 a 17. De 18 a 59 corresponde a jóvenes y adultas. Y de 60 más adultas mayores. Entonces aquí el cuadro se puede decir ya resuelto solamente para interpretarlo. Aquí está nuevamente el cuadrito para guiarnos. Dice, pregunta A, determina el grupo o qué grupo supera el 50% de las personas atendidas. Justifica tu respuesta. Entonces, 50% más de la mitad. ¿Cuál de ellas es más de la mitad? Está claramente que es más del 50%. Entonces, ¿cuál sería de estos tres? El 71%. Me preguntan, ¿qué supera los 50? Solamente jóvenes y adultos. Niñas y adolescentes, como ven, es 23% y adultas es el 6%. Entonces, serían el grupo de jóvenes y adultas. Pregunta B. ¿La cantidad de niñas y adolescentes atendidas es menor a la cantidad de adultas mayores? Determina la cantidad de cada grupo y justifica tu respuesta. A ver. En primer lugar, ¿esta cantidad de niños y adolescentes es menor que la de adultas mayores? Claro que no, esta es mayor. Entonces no, ya que las niñas adolescentes atendidas son 11.202 porque me piden cantidad, no me piden porcentaje. Y las adultas mayores son solamente 2.940. Que representan, ahora sí, justificando, ¿me representa cuánto? Un 23% y un 6% respectivamente cada uno de ellos. Y aquí vemos que un porcentaje también representa más que el otro. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es la cantidad total de personas atendidas en cada grupo? Aquí, bueno, ahí ya está, como ven, solamente está para ya está ahí. Adolescentes 0 a 17, que corresponde a un 23%, serían 12.000. No pongo porcentaje porque me piden cantidad, entonces solamente la cantidad. 0 a 17, 12.202, jóvenes y adultos, es decir, 37.610, y 60 más 2.940, que dan un total de 52.750. Solamente, como ven, es leer la tabla. Luego dice, determina el mayor porcentaje de estos casos atendidos por grupo. ¿Qué razones consideras que fueron para que sea el mayor porcentaje? A ver, ya hemos visto que el mayor porcentaje era 71%, que era adultos, jóvenes y adultos. Entonces el grupo mayor era 18-59, que son las jóvenes y adultas, que representa el 71% del total de los casos. Además es el grupo de mayor de personas de rango de edad. Entonces aquí estamos explicando. Entonces ya hemos visto que el mayor grupo es el de adultos y jóvenes y adultos, ¿no? Que representa un 71%, con un total de 37.610 casos. Ahora, pero ¿por qué creen que ese grupo es el mayor? En primer lugar, en el censo, aproximadamente un poquito más del 50% está en esa edad. Entonces, por tanto, al ver más personas jóvenes y adultas, también van a haber más casos de ellos. Por esa razón es este primer justificación, ¿no? Según el censo, este grupo que es jóvenes y adultas representa el mayor grupo
aproximadamente un poquito más del 50%. Otro, además, que en esta edad ya se forman en parejas y mayormente la violencia está en casa, ¿no? Ya sea violencia sexual, violencia, maltrato psicológico, verbal, económico, que es la dependencia. Entonces, al ya tener una familia, al ya formar una pareja, al formar un hogar, también aumentan los casos. Entonces, esa sería otra causal o otra justificación que por qué en esta edad es que hay más casos de violencia, ¿no? Y quizás ustedes sepan un poquito más, solamente le damos 2 ejemplos nada más. También puede ser el nivel económico, el nivel social, nivel de educación, el lugar, hay diferentes causas. Luego me preguntan, ¿qué tan necesario crees que son los centros de emergencia mujer en el país? ¿Conoces cómo conectarte con uno en tu localidad? Aquí ya creo que ya es por región, por lugar, ¿no? En este caso estoy de Chincha, estamos acá en Chincha. En primer lugar, un centro de emergencia de mujeres es un lugar gratuito, tú puedes ir y te van a asesorar en el caso que tengas cualquiera de estos 4 tipos de violencia que hemos nombrado antes. Te van a atender ayuda psicológica si la necesitas, ayuda legal si la necesitas, ¿no? Y todo esto es gratuito. Entonces dice ahí, los CEN son servicios públicos especializados gratuitos de atención integral y multidisciplinaria, es decir, diferentes factores en los cuales tú necesitas ayuda, como dice, pues el legal, médica o consejería, orientación, todo lo que necesitas. No, se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. O sea, es importante. Antes no había eso, ahora sí. En Chincha, en este caso tenemos en la municipalidad de Pueblo Nuevo tenemos un centro ¿no? Donde la coordinadora es de la Cruz Reyes de Stephanie con su número de celular, es el número de atención en la cual podemos hacer alguna consulta o hacer alguna denuncia de frente. Estos números están actualizados hasta julio, si no me equivoco, julio, agosto está en la última actualización de esto. Entonces, si hay algún cambio hay que ver bien. Pero esos son los últimos números que hay según la página del Ministerio del Interior. El Ministerio de la Mujer, perdón. Luego, también hay CEN en las comisarías de Chincha Alta, Chincha Baja y El Carmen. La cual Chincha Alta está a cargo del Villegas Núñez Lati con el número celular que está ahí. Igual Chincha Baja a cargo de Mónica Buenaventura y en El Carmen con Sofía Mondal, con los números que están ahí para cualquier denuncia o consulta. Los jóvenes tenemos 1, 2, 3, 4 en Chincha, 4 centros de emergencia. Se pueden apersonar a cualquiera de ellos que lo pueden atender en el caso sepan de algo o son víctimas de violencia. ¿Okay? Entonces es muy importante, ¿no? Como ven, estamos viendo la violencia que tenemos que erradicarla. Todos somos iguales, hombres, mujeres, los mismos deberes y los mismos derechos. ¿Okay? Entonces, jóvenes, esto ha sido todo por esta semana de Aprendo en Casa. Hemos recordado un poco lo que son porcentajes, viendo infografías, interpretando datos. Es muy importante en su vida diaria. Nos vemos, jóvenes, entonces hasta una próxima oportunidad de Aprendo en Casa. Cuídense mucho.